Queridos hermanos, aquí estoy de nuevo después de varios días de ausencia con los vídeos. Hemos iniciado el mes de noviembre con una celebración muy especial en el día de ayer, la solemnidad de Todos los Santos. Y hoy 2 de noviembre también en la iglesia hacemos la conmemoración de los fieles difuntos. Porque he querido hacer un vídeo hablando de estos 2 días por una razón muy sencilla, porque la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos está profundamente relacionada. Podríamos decir que la iglesia tiene 3 dimensiones. Está la iglesia militante o peregrinante, si lo podemos decir de esa manera, que somos los que todavía estamos en esta tierra, vamos de camino, con nuestra mirada puesta en el cielo, en esa patria definitiva. Está la iglesia purgante, que son aquellas personas que ya han dejado este mundo, que las encomendamos a la misericordia del Señor, pero todavía no han entrado en esa visión plena del Padre, es decir, que todavía no han entrado en el cielo. Es doctrina de la iglesia el purgatorio. A muchas personas les podrá parecer un lenguaje anticuado, un lenguaje del medioevo, y quizás algunos piensen que el purgatorio no existe, que sencillamente todas las personas que se mueren van directamente al cielo. Pero pensar de esta manera contradice la doctrina de la iglesia, la revelación de la palabra de Dios, y también pues sería injusto que nosotros pensando de esta manera pues no rezáramos por nuestros difuntos. Porque claro, si una persona al morir inmediatamente va al cielo, todas las personas sin excepción, significaría que no tiene sentido ofrecer sufragios, orar por los difuntos. Porque si ya están todos en el cielo, pues entonces, ¿qué sentido tiene pedir por ellos? Es verdad que nosotros no sabemos, en el momento en que una persona muere, pues, cómo es ese proceso, o más bien, poderlo saber sí, pero no podemos saber a ciencia cierta si esas personas ya están en el cielo. ¿Por qué lo digo? Por una cuestión muy sencilla. Porque los santos, y ahí entonces entraría en la tercera dimensión de la iglesia, que es la iglesia triunfante, los santos son las personas que ya están en el cielo. La iglesia tiene, cuando celebramos por ejemplo ayer el día de la solemnidad de Todos los Santos, podríamos reflexionar de la siguiente manera sobre el tema de los santos. Los santos son aquellos que, por un lado, son aquellos que ya están canonizados oficialmente por la iglesia, como tantos santos de nuestra devoción: San Francisco, San Antonio de Padua, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresita, San Juan de la Cruz. Santos más recientes, por ejemplo, San Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta. Hace poco también fue beatificado un joven llamado Carlo Acutis, italiano. Entonces, cuando la iglesia beatifica y cuando la iglesia canoniza, concretamente cuando canoniza a los que ya llamamos santos, es porque la iglesia ya nos está dando la garantía, la certeza, primero porque Jesús hizo una promesa a los discípulos en la persona de Pedro: todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo, y todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Claro que esto se hace referencia también al sacramento de la reconciliación de manera especial, pero lo que quiere decir es que la iglesia tiene esa potestad, y obviamente cuando una persona, la iglesia la eleva a la dignidad de los altares, es decir, para que nosotros le rindamos culto público, para que nosotros podamos rezar e encomendarnos a la protección, a la intercesión de un santo determinado, es porque la iglesia nos está diciendo que esa persona ya está en el cielo. Pero no lo dice la iglesia simplemente por un capricho, porque se le antoja a la iglesia decir que esta persona ya está en el cielo, sino porque Dios ha dado muestras
de que si así es. Por ejemplo, en los procesos de beatificación y canonización, la Iglesia pide para la beatificación un milagro que la ciencia médica no pueda explicar, y para la canonización otro. Entonces, pues cuando suceden estos milagros que la ciencia médica no puede explicar, que rompen incluso las leyes de la ciencia, de la naturaleza, como por ejemplo una curación de un cáncer en estado terminal, o una curación de una lesión, por ejemplo, en el cerebro que es irreversible. Bueno, tantas ejemplos que podríamos poner. Entonces, la Iglesia les canoniza, pero obviamente no les canoniza por ese milagro. Ese es uno de los requisitos, pero sobre todo antes de eso hay todo un proceso, hay un proceso donde se estudia la vida de la persona. Por ejemplo, una persona muere en un pueblo, en una ciudad, en algún lugar, y tiene fama de santo, es decir, la gente considera que esa persona fue santa. Entonces la Iglesia nombra una comisión para que primero a nivel diocesano pues se haga una investigación sobre la vida de esa persona. ¿Para qué? Para luego ver si esa persona ha vivido las virtudes de manera heroica. Porque, por ejemplo, alguien puede ser humilde, pero en algún momento de pronto tiene, no sé, se le salta un poco el mal genio y se deja llevar un poco por la ira. En algún momento la persona está trabajando, luchando, pero de pronto hay momentos en que pierde, digamos, el control. Vamos experimentando muchas luchas, ¿no? Entonces hay unas personas que tienen unas virtudes más desarrolladas, a otras personas eso les cuesta mucho más, en fin, bueno, no me voy a detener ahí como mucho en detalles, pero la Iglesia nombra una comisión para que haga como un estudio, llaman personas para que testifiquen, las personas que han conocido a esta persona que se le abre un proceso inicialmente de beatificación para luego terminar con la canonización. Y después de un proceso, la Iglesia declara las virtudes heroicas de esa persona, o sea, declara que esa persona vivió las virtudes, pero no de una manera como, digamos, normal, como muchas personas que pueden tener muchas virtudes, sino de una manera heroica, es decir, que se nota que esa persona hizo un proceso, una vivencia fuerte con Dios, que rezaba como muchas personas, pero que dedicaba mucho tiempo a la oración, que era una persona que ejercía la caridad, pero que la hacía de manera especial. Bueno, en fin, podríamos decir muchos elementos. Entonces la Iglesia después pide al Señor un milagro que la ciencia médica no pueda explicar, y que se hace por intercesión de ese santo. Bueno, entonces volvemos al tema. La Iglesia triunfante son aquellas personas que están ya en el cielo, que son, por un lado, los que ya están canonizados oficialmente, pero también hay muchos santos anónimos. Santos anónimos, ¿qué quiere decir? Personas que están en el cielo, que son santas, pero que la Iglesia no les hizo nunca un proceso. A ver, pues ¿por qué? Porque sería muy difícil, porque es casi imposible poder conocer toda la gente que ha vivido un camino de santidad. Hay personas que se han destacado, que han sido conocidas, que han hecho un trabajo, no sé, que han marcado, digamos, el ritmo de una comunidad. Pero otras personas de pronto lo vivieron más en el anonimato. Pensemos en tantas abuelas, en tanta gente tan buena, en gente que vivía la vida sacramental, pero que de pronto esa santidad pasó desapercibida, no seguramente para su círculo más cercano, para su familia, para amigos, pero de pronto no fue tan conocida a nivel de un pueblo, de una ciudad, qué sé yo, y pues son personas santas. Entonces, las personas que vivieron en santidad van directamente al cielo, es decir, que no pasarían por esa experiencia del purgatorio, porque serían personas que, en el caso de los santos, por ejemplo, vivieron aquí, sufrieron, ofrecieron sacrificios, purificaron tantas cosas, entonces van directamente al cielo. Pero también tenemos que pensar que en la iglesia triunfante, en la iglesia de los santos, también están personas que, aunque no hayan sido santas totalmente, digamos, desde que estaban aquí en este mundo, después de haber sido purificadas, es decir, la iglesia purgante, después de haber sido purificadas, entran ya purificadas al cielo, porque dice el libro del Apocalipsis que en el cielo no entra nada
no entra nada impuro. Por lo tanto, las personas que pasan por el proceso de purificación en el purgatorio, luego ya al estar en el cielo son santas, porque lo que no alcanzaron a santificar aquí en la tierra, pues pasan ya después de haber sido purificados. Entonces podemos decir que todos los que ya están en el cielo son santos. Por eso está tan profundamente relacionada la fiesta de todos los santos con la de los fieles difuntos, haciendo algunas diferencias que también son importantes. Esa comunión, cuando nosotros decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, es que estamos en comunión. De manera especial cuando celebramos la Santa Misa, por ejemplo, estamos ahí en unión en el momento del santo, por ejemplo, que cantamos el santo antes de la consagración y en ese momento de la misa. La iglesia militante está en oración, la iglesia purgante porque estamos también orando por los difuntos y la iglesia triunfante que está en el cielo, que están siempre adorando y alabando al Señor. Entonces, digamos esa relación que existe entre la iglesia militante, que somos nosotros, la iglesia purgante, que son las personas que están en ese estado entre haber dejado este mundo y estar en ese proceso de entrar al cielo, y luego la iglesia triunfante, pues hay una comunión. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, por los difuntos oramos. Pedimos para que el Señor les conceda el descanso eterno. Y a los santos nos encomendamos para que nos cuiden, para que nos protejan, para que intercedan por nosotros. Aquí es importante también decir algo para que tengamos claros algunos conceptos en la formación o en la doctrina de la Iglesia, para no caer, por ejemplo, en cosas que no son. A los fieles difuntos, por ejemplo, nosotros no los podemos invocar poniéndoles, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Una velita, poniendo la foto, iluminándolos y como sintiendo que son santos que nos pueden hacer a nosotros milagros. ¿Por qué? Porque como no sabemos exactamente dentro de ese proceso, después de la muerte, si están en esa iglesia purgante o ya están en la iglesia triunfante, o voy a decir una cosa más terrible, sabemos que también es dogma de la iglesia, de la doctrina de la iglesia, la posibilidad de que una persona se condene, no porque Dios la quiera condenar, no porque Dios no la ame, Dios nos ama a todos y Dios quiere que todos los hombres, que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero también existe la posibilidad de que haya personas que han hecho un rechazo total a Dios, que lo han hecho sobre todo encerrarse al amor, han vivido una vida de manera egoísta, han hecho daño a la gente, no se han arrepentido. Pensemos, por ejemplo, en tanta gente que promueve el aborto y que no tienen escrúpulos, o la gente que le quita la vida a otra persona. Y claro, una persona puede haber sido muy pecadora, pero si un día se arrepiente, Dios la perdona y la salva. La persona se arrepiente y seguramente reparará, y seguramente también cuando vaya al purgatorio pues deberá purificarse mucho pues de todos esos pecados cometidos, pero al menos se arrepintió antes de morir. Pero a las personas que viven su vida totalmente de espaldas a Dios, que hacen el mal, o sea, personas que han existido en el mundo que son malas, obviamente no nos corresponde a nosotros decir quiénes, porque finalmente nosotros no podemos juzgar las intenciones, la intencionalidad de una persona, tampoco sabemos qué sucede en el momento en que esa persona está muriendo, por lo tanto es un juicio que le corresponde solamente a Dios. Pero lo que sabemos como doctrina de la Iglesia es que hay personas que pueden perderse, que pueden condenarse, lo dice la palabra de Dios, no solamente el magisterio de la Iglesia, sino la palabra de Dios. Y por lo tanto, entonces también existiría esa posibilidad. Entonces, imagínense lo delicado que alguien, por ejemplo, le rece a un muerto y esa persona, pues, le rece pidiéndole que lo cuide y esa persona, pues, no se haya salvado. Por eso no lo sabemos y por eso es importante orar por los difuntos, más que pedirle a los difuntos que nos protejan, es por los muertos, rezar por ellos para que el Señor les dé el descanso eterno. Por los que están en el cielo, que ya están salvados, los santos, pues ellos a nosotros nos cuidan y a ellos sí podemos tener, por ejemplo, una imagen del Padre Pío de Pietrelcina, una imagen de Santa Teresa, una imagen de San Antonio y podemos encenderle una velita y rezarle. Esa es la gran diferencia, porque cuando nosotros no tenemos la certeza de que una persona está en el cielo, entonces la Iglesia ahí sí condena la práctica de la invocación de espíritus. Cuando yo, por ejemplo, le rezo al Padre Pío de Pietrelcina, que ya tengo la certeza que es santo, o a San Juan Pablo II, porque la Iglesia ya me ha garantizado que esa persona está canonizada, que está en el cielo, entonces yo ahí no estoy haciendo invocación de espíritus ni de muertos.
y por lo tanto no peco. Pero si yo le rezo, no sé, a doña Pepita o le rezo por allá no sé a quién que se murió y tal, y nosotros no sabemos esa persona dónde está, entonces es mejor que yo pida por esa persona, por su descanso eterno, pero que no rece pidiéndole o encendiéndole una vela a su imagen, porque entonces ahí invocamos muertos y entonces caemos en un pecado que condena la Sagrada Escritura. Creo que queda muy clara la diferencia entonces entre la iglesia triunfante, que es los santos, y la iglesia purgante, que serían como esas dos dimensiones en las que, digamos, hemos celebrado el día de ayer todos los santos y hoy el día de todos los fieles difuntos. Voy terminando ya esta reflexión. Es tradición en muchos lugares, sobre todo por ejemplo aquí en España, va mucha gente a los cementerios, va mucha gente a los cementerios por estas épocas a rezar, van a arreglar las tumbas, a ponerle flores. Y sí, está muy bien que sea una forma de expresar nuestro afecto a nuestros difuntos, ir al cementerio, poner flores, pero no olvidemos que las flores se marchitan y después huelen mal, pero las oraciones permanecen. Suba mi oración a como incienso en tu presencia, nos dice el Salmo. Entonces lo más bello es que nosotros podamos orar, porque de pronto a veces nos quedamos como en lo externo, ¿no? Sí, flores, muchas cosas, pero rezar poco por los difuntos. Cuando se muere alguien, un amigo, un ser querido, la gente de pronto reza más al comienzo, ¿no? Está la tradición de en algunos lugares rezar las novenas, en otros lugares celebrar el mes de fallecido, en otros lugares celebrar el primer aniversario, pero con el paso del tiempo como que vamos ya espaciando ese tiempo, esas oraciones hacia esas personas y poco a poco las vamos olvidando. Pues no, no las olvidemos. ¿Por qué? Porque alguien diría, bueno, pero ¿qué sentido si ya mi madre o mi abuela o no sé, se murió hace 20 años o 30 años, pues ya no será necesario rezar? Seguramente que después de 30 años ya si estaba en el purgatorio ya habrá ido al cielo. Eso no lo podemos pensar de esa manera tampoco. ¿Por qué? Porque nosotros mientras vivimos en este mundo estamos en un espacio temporal y podemos decir aquí pasa un año 365 días y cada año yo cumplo un año de vida. Pero después de que morimos ya entramos en una realidad diferente, una realidad donde ya no estamos sujetos al espacio y al tiempo. Por lo tanto, no podemos decir que una persona estuvo en el purgatorio un año o 2 años o 3 años. Claro, a una persona le podría parecer muy tremendo pensar que alguien lleva 30 o 40 años en el purgatorio, pero es que allí eso no cuenta como contamos aquí. Es decir, hay otro concepto, otra forma que no sería fácil de explicar, pero con respecto al tiempo, no podemos hacer esa relación. Es igual pensar en la vida eterna. En la vida eterna, las personas que están en el cielo, ya lo entendemos, vida eterna es para siempre y es un eterno presente. No podemos pensar que allí, por ejemplo, los santos tienen reloj y entonces están diciendo, pues yo estoy aquí en el cielo hace 3 años, yo llegué al cielo hace 15 días, o bueno, ¿qué voy a conocer de nuevo dentro de un mes en el cielo? El Señor que me va a mostrar dentro de 15 días en el cielo, ¿no? Es un momento que ya es eterno, ya es la eternidad, o sea que allí ya no está el concepto del pasado, del presente, del futuro, sino que es un eterno presente. Espero que esta reflexión pues nos ayude mucho a entender también estas celebraciones. Bendiciones para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.